Hola, buenas noches. Mi nombre es Cinia Abigail Bartales Munguía. Soy estudiante a nivel de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy les vengo a exponer de la clase Literatura y su metodología, el tema movimientos literarios. Literatura grecolatina. El término grecolatino se refiere a la producción literaria de las antiguas Grecias y Roma. No obstante, dada su relevancia para el mundo occidental en diferentes ámbitos, como pueden ver, este es el mapa de la antigua Grecia. Literatura griega comprende un conjunto de escritor en lengua griega, con una historia continua que se extiende desde el primer milenio antes de Cristo hasta el presente. No obstante, las grandes obras se produjeron durante el primer periodo del siglo VIII hasta el siglo XV. Características literatura griega. La cultura griega creó una gama de dioses. Cada deidad representaba una forma moral o espiritual. Transmisión oral. La poesía lírica y épica, al contrario de la dramática, causan su origen oral. Religiosidad. Solía ser religioso o místico en la medida en que aprovechaban los relatos y leyendas de su cultura. Catarsis. En la dramática era la catarsis la purga de las pasiones humanas. La mayoría de las obras del periodo antiguo griego se centraban en mitos e involucraban a dioses inmortales. También grandes géneros: épica, lírica, tragedia, comedia, historia, oratoria y filosofía. Autores de la literatura griega. Sófocles fue un poeta trágico griego, lugar de nacimiento Colonus, Atones, Grecia, lugar de muerte Antigua, Atenas. Eurípides fue uno de los grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, lugar de nacimiento Salamina, Grecia, lugar de muerte Reino, Macedonia. Poeta griego Homero es el nombre dado a Laedo, quien tradicionalmente se atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos, la Ilíada y la Odisea, lugar de nacimiento 928 a.C. Jonia, lugar de muerte la Grecia. Obras de la literatura griega: Homero, la Ilíada y la Odisea. Sófocles, Edipo Rey, Antígona, Edipo en Colono. Eurípides, Medea, las Bacantes y las Troyanas. Literatura romana es aquella que se desarrolló en la antigua Roma desde su surgimiento en el siglo VIII a.C. hasta su decadencia en el siglo V después de Cristo. Roma surgió de una coalición de tribus sabinas y etruscas que fundaron la ciudad alrededor del 753 a.C. y que se gobernaron hasta el 509 a.C. a través de una monarquía electiva. Características literatura romana. Influencia griega. La literatura romana está muy influenciada por la cultura griega, sin embargo, logró adaptar los géneros griegos a los valores y tradiciones de su cultura. En la literatura romana, a diferencia de la griega, alcanzará un mayor desarrollo la prosa, tanto en el discurso histórico y naturalista. Es preciso señalar el inicio y el final de esta época, que para muchos fue de oscurantismo, pero encierra cierta belleza y una producción literaria con ciertas particularidades. Características literatura romana. Oscurantismo, influencia árabe y judía. Cantares Troya. Autores: Márquez de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manríquez. Obra: Milagro de Nuestra Señora. Literatura renacentista. Para comprender a cabalidad la importancia y trascendencia de la literatura renacentista, es preciso señalar algunas ideas esenciales sobre este movimiento cultural. El Renacimiento es un movimiento ideológico, cultural y artístico que nació en Italia a finales del siglo XVI, extendiéndose hasta mediados del siglo XVII. Características literatura.
Renacentista, visión antropocéntrica. Una de las características generales del Renacimiento fue el avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos. Aparición de la poesía lírica. El Renacimiento fue una época en la que nacieron nuevas formas de expresarse. Obras. Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo. Garcilaso de la Vega es uno de los poetas más destacados y emblemáticos de la literatura española. Dante Alighieri fue un poeta prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador. Pierre de Rosat fue un físico francés, pionero en el estudio de la radiactividad y descubridor. Obra El infierno de Dante. Autores de la literatura renacentista: Francesco Petrarca, Garcilaso de la Vega, Dante Alighieri, Pierre de Rosat. Literatura neoclásica. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó al siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde ahí se extendió hacia el resto de Europa y América de la mano con la expansión. Características: literatura neoclásica. Al estar casi prohibida la expresión de cualquier sentimiento o subjetividad, alcanzó poco nivel en Europa, ya que de por sí la literatura se nutre de estas fuentes espirituales. La poesía adopta temas que daban pie a una estructura moralizante. Autores de la literatura neoclásica: Alexander Pope fue un escritor inglés. Jonathan Swift fue un autor de la obra. Obras: The Topper of Love. Literatura romántica. El romanticismo literario es el movimiento llevado a cabo entre finales del siglo XVII y a mediados del siglo XIX en diversas partes de Europa. Características: literatura romántica. Una característica marcada de esta corriente literaria es esa añoranza por los orígenes, por la identidad de los pueblos, por la perseveración de la cultura, el ser humano y sus libertades. Autores de la literatura romántica: José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Edgar Allan Poe, Friedrich von Schiller, Henry Eides, Lord Byron. Obras: Alicia en el País de las Maravillas. Literatura realista. Después del auge que presentó el romanticismo, surgió otro movimiento literario en oposición a los cánones románticos. El realismo literario es una corriente desarrollada en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, que se abrió paso durante el declive de su antecesor. Características: literatura realista, observación y descripción de fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es y así la plasman los autores en sus obras literarias. Autores de la literatura realista: Stendhal, Honore Balza, Pedro Alarcón. Obras: Rojo Negro, La comedia humana. Autores de la literatura realista: Emilia Zola, León Tolstói, Pérez Galdós. Obras: Ana Karenina, La desheredada, La tribuna. Literatura parnasianista y simbolista. Con la presentación de estos dos movimientos literarios se concluirán con el estudio de las también llamadas corrientes literarias. Características: literatura realista, movimientos poéticos, poesía descriptiva. Autores de la literatura realista: Théophile Gautier, Leconte de Lisle. Obras: Esmaltes y Camafeos, poemas antiguos y los trofeos. Muchas gracias. Literatura naturalista. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que tiene lugar a finales del siglo XIX y se extiende a finales del siglo XX. Características: literatura naturalística. El naturalismo propone desprenderse del sentimentalismo y de una visión subjetiva de la realidad.